Tiempo de Cuaresma. Fragmentos de la obra El año litúrgico de don Próspero Guéranger, abad de Solesmes. Capítulo primero. La historia de la Cuaresma. Segunda parte. Primeras dispensas. Tomemos de nuevo el hilo de la historia y notemos algunos rastros de la antigua fidelidad cristiana a las observancias santas de la Cuaresma. No creemos sea impropio recordar ahora la forma de las primeras dispensas de las que se hacen memoria en los anales eclesiásticos. Sacaremos saludable enseñanza. A los fieles de Braga. En el siglo XIII, el arzobispo de Braga acudía al romano pontífice, Inocencio III, en aquel entonces, para notificarle que la mayoría de su grey se veía obligada a comer carne en Cuaresma, de resultas de una carestía que había agotado todas las provisiones ordinarias en la provincia. Consultaba además el prelado al Papa qué compensación debía imponer a los fieles por esta violación forzada de la abstinencia cuaresmal. Preguntaba también al pontífice sobre el modo de proceder con los enfermos que pedían dispensa para usar alimentos grasos. La respuesta del Papa, que va inserta en el cuerpo del derecho, respira moderación y caridad, como era de esperar. Pero deducimos de este episodio que tal era el respaldo a la ley general de la Cuaresma, que sólo la autoridad del soberano pontífice podía dispensar a los fieles. Los tiempos posteriores no conocieron otro medio de interpretar la cuestión de las dispensas. Al rey Wenceslao. Wenceslao, rey de Bohemia, hallándose enfermo de una dolencia que le fuera nocivos los alimentos cuaresmales, se dirigió en 1297 a Bonifacio VIII, pidiéndole permiso para comer carne. El soberano pontífice comisionó a 2 abades cistercienses a fin de que se informaran del estado real de salud del príncipe, y después de un informe favorable, concedió la solicitada dispensa con las condiciones siguientes: que se enteraran a ciencia cierta si el rey no se había ligado con voto a ayunar toda la vida en la Cuaresma, que los viernes, sábados y la vigilia de San Matías quedaban excluidos de la dispensa, y por fin que el rey comiera en privado y sobriamente. A los reyes de Francia. Hallamos en el siglo XIV 2 breves dispensas dirigidas por Clemente VI en 1351 a Juan, rey de Francia, y a la reina su esposa. En el primero, teniendo en cuenta el Papa que el rey, durante las guerras en que se hallaba comprometido, se encontraba en parajes donde escasea la pesca, da al confesor del rey la facultad de permitirle a él y a su séquito el uso de carne, excepto la Cuaresma entera, los viernes del año y señaladas vigilias, y con tal de que el rey y los suyos no se hubiesen comprometido con voto de abstinencia por toda la vida. Por el segundo breve, Clemente VI, contestando a la petición que el rey Juan le hizo para dispensa del ayuno, comisiona al confesor del monarca y a cuantos le suceden en el cargo, dispensen al rey y a la reina de la obligación tras consulta del médico. Algunos años más tarde, en 1370, Gregorio XI enviaba nuevo breve al rey de Francia Carlos V y a la reina Juana su esposa, en el que delegaba a su confesor el poder de concederle el uso de huevos y
lacticinios en la Cuaresma, a juicio de los médicos, quienes, a la vez que el confesor, eran responsables ante Dios en sus conciencias. Extiéndase el permiso al cocinero y servidores, pero solo para probar los manjares. A Jacobo III de Escocia. Continúa el siglo XV brindándonos ejemplos de recurso a la Santa Sede en demanda de dispensa de observancias cuaresmales. Recordemos en particular el breve que Sixto IV envió en 1483 a Jacobo III, rey de Escocia, en que permite a este príncipe el uso de carne en días de abstinencia, contando siempre con el parecer del confesor. Finalmente, en el siglo XVI, vemos que Julio II concede semejante facultad a Juan, rey de Dinamarca, y a su esposa, la reina Cristina, y algunos años más tarde, Clemente VII lo hace al emperador Carlos V, y después a Enrique II de Navarra y a la reina Margarita, su esposa. Tal era la seriedad con que se procedía aún hace algunos siglos cuando se trataba de dispensar a los mismos príncipes de una obligación que radica en lo que el cristiano considera más universal y sagrado. Júzguese por esos datos el proceder de las modernas sociedades en el camino de la relajación e indiferencia. Compárense esos pueblos a quienes el temor de Dios y la idea noble de expiación hacía abrazar cada año tan largas y rigurosas privaciones con nuestras muelles razas flojas y tibias en que el sensualismo de la vida apaga día en día el sentimiento del mal tan fácilmente cometido, tan prontamente perdonado y tan débilmente reparado. ¿Qué se hicieron de aquellas alegrías de nuestros padres en la fiesta de la Pascua cuando, tras la abstinencia de 40 días, volvían a disfrutar los manjares más alimenticios y sabrosos, cercenados durante tan prolongado periodo? ¿Con qué encanto, con qué serenidad de conciencia reanudaban las costumbres de vida más asequibles, suspendidas para mortificar sus almas en el recogimiento, separación del mundo y penitencia? Esta consideración nos mueve a añadir unas palabras para facilitar al católico lector a conocer bien el cariz verdadero de los siglos de fe en tiempo cuaresmal. Suspensión de tribunales. Paremos mientes en la temporada durante la cual no solo las diversiones y espectáculos eran prohibidos por la autoridad pública, sino que hasta los tribunales estaban cerrados para no alterar la paz y silencio de las pasiones, tan favorables al pecador para que reparase en las heridas de su alma y dispusiera su reconciliación con Dios. Ya en 380, Graciano y Teodosio publicaron una ley que ordenaba a los jueces suspendieran todo procedimiento y demanda durante los 40 días antes de Pascua. El Código Teodosiano contiene bastantes disposiciones análogas, y vemos que los concilios de Francia, aún en el siglo IX, se dirigen a los reyes carlovingos reclamando apliquen esa legislación sancionada por los cánones y recomendada por los padres de la Iglesia. Pero confesémoslo con vergüenza, no se observan sino entre los turcos que hoy todavía suspenden todo procedimiento judicial durante los 30 días del Ramadán. Prohibición de la caza. Fue considerada por largos años la Cuaresma incompatible con el ejercicio de la caza, por motivo de la disipación y tumulto que la acompaña. En el siglo IX la prohibió el Papa San Nicolás I.
Durante este santo tiempo, lo prohibió a los búlgaros recientemente convertidos al cristianismo. Y hasta en el siglo XIII, San Raimundo de Peñafort, en su suma de casos penitenciales, enseña que no se puede, sin pecado, entregarse a ese deporte durante la Cuaresma, si la caza es clamorosa y si se realiza con perros y halcones. Esta obligación es una de tantas ya en desuso, pero San Carlos la renovó en la provincia de Milán en uno de sus concilios. No hay lugar seguramente para extrañar el ver prohibida la caza durante la Cuaresma, cuando se ve, para mientes, que en los siglos de fe cristiana vigorosa, la guerra misma, tan necesaria a veces para la quietud y legítimo interés de las naciones, debía suspender las hostilidades durante la Santa Cuaresma. Ya en el siglo IV había ordenado Constantino cesaran los ejercicios militares domingos y viernes para honrar a Cristo que sufrió y resucitó en los días susodichos, y no menoscabar a los cristianos el recogimiento con que estos misterios reclaman que deben celebrarse. En el siglo IX, la disciplina de la Iglesia de Occidente universalmente exigirá su suspensión de hostilidades durante toda la Cuaresma, fuera del caso de necesidad, como se ve en las actas de la Asamblea de Compiègne en el año 833, y por los concilios de Meaux y Aquisgrán en la misma época. Las instrucciones del Papa San Nicolás I a los búlgaros manifiestan la misma intención, y vemos por carta de San Gregorio VII a Desiderio, abad de Montecassino, que esta regla era todavía observada en el siglo XI. También la vemos observada hasta el siglo XII en Inglaterra, según dice Guillermo de Malmesbury, por los ejércitos enfrentados, el de la emperatriz Matilde, condesa de Anjou, hija del rey Enrique, y el del rey Esteban, conde de Boulogne, que el año 1143 iban a trabar lucha por la sucesión del trono. Tregua de Dios. Todos los lectores conocen la admirable institución de la tregua de Dios, con que la Iglesia en el siglo XI logró en toda Europa poner coto a la efusión de sangre, suspendiendo llevar armas 4 días de la semana, desde la tarde del miércoles hasta la mañana del lunes, durante todo el año. Esta ordenanza, sancionada por la autoridad de los papas y concilios, con el concurso de todos los príncipes cristianos, era una mera extensión, cada semana del año, de la disciplina en virtud de la cual toda actividad militar estaba prohibida en Cuaresma. El santo rey de Inglaterra, Eduardo, el Confesor, desarrolló aún más tan preciada institución, promulgando una ley confirmada por su sucesor Guillermo el Conquistador, y en su virtud la tregua de Dios debía guardarse inviolablemente desde el principio de Adviento hasta la octava de Epifanía, desde la 70ª hasta la octava de Pascua, y desde la Ascensión hasta la octava de Pentecostés, añadiendo, además, los días de témporas, las vigilias de todas las fiestas, y por fin, cada semana el intervalo del sábado, desde nona hasta la mañana del lunes. Urbano II, en el concilio de Clermont, año 1095, después de reglamentar cuanto atañía a la cruzada, echó mano de su autoridad apostólica para extender la tregua de Dios, tomando como punto de partida la suspensión de las armas guardada en Cuaresma. Preceptó por un decreto, renovado en el concilio celebrado en Roma el año siguiente, que toda actividad guerrera estaba vedada desde el miércoles de ceniza hasta el lunes que sigue a la octava de Pentecostés, y en todas las vigilias y fiestas de la Santísima Virgen y santos apóstoles. Todo esto sin menoscabo de lo antes legislado para cada semana. Conviene a saber, desde
la tarde del miércoles hasta la madrugada del lunes. Precepto de la continencia. La sociedad cristiana testimoniaba tan plausiblemente su respeto a las observancias santas de la Cuaresma y tomaba el año litúrgico, sus estaciones y fiestas para asentar sobre ella las más preciadas instituciones. La vida privada misma no experimentaba menos el saludable influjo de la Cuaresma, y el hombre recobraba cada año nuevos bríos para combatir los instintos sensuales y sobreestimar la dignidad de su alma, enfrenando la seducción del placer. Durante muchos siglos se exigió a los esposos la continencia durante la Cuaresma, y la Iglesia ha conservado en el misal la recomendación de práctica tan saludable. Nota: recordemos que la referencia al misal es anterior a la reforma posterior al Concilio Vaticano II. Fin de la nota. Usos de las iglesias orientales. Interrumpimos aquí la explicación histórica de la disciplina cuaresmal, sintiendo haber apenas tocado materia tan interesante. Hubiéramos querido hablar extensamente de los usos de las iglesias orientales que han conservado mejor que nosotros el rigor de los primeros siglos del cristianismo. Nos ceñiremos a dar algunos breves detalles. En el volumen precedente, el lector pudo ver que al domingo que nosotros llamamos Septuagésima, llámanle los griegos prosponésima, porque anuncia el ayuno cuaresmal que pronto va a empezar. El lunes siguiente cuenta cómo el primer día de la semana siguiente, llamada Apocreos, del nombre del domingo con que termina y que corresponde a nuestro domingo de Sexagésima, el nombre de Apocreos es una advertencia a la iglesia griega de que pronto se ha de suspender el uso de la carne. El lunes siguiente abre la semana llamada Tiropagia, que se termina con el domingo con ese nombre, que es el nuestro de Quincuagésima. Los lacticinios son permitidos durante toda esta semana. En fin, el lunes que sigue es el primer día de la primera semana de Cuaresma y empieza el ayuno en todo su rigor en ese lunes, mientras que los latinos lo comienzan el miércoles. Durante toda la Cuaresma propiamente dicha, lacticinios, huevos y también el pescado están prohibidos. El único alimento permitido consiste en pan con legumbres y miel, y a los que están cerca del mar las diversas clases de almejas que éste les procura. El uso de vino, prohibido durante muchísimo tiempo en días de ayuno, acabó por introducirse en Oriente, lo mismo que el permiso para comer pescados los días de la Anunciación y Ramos. Además de la Cuaresma de la preparación a la fiesta de Pascua, celebran los griegos otras 3 en el curso del año: la que llaman de los apóstoles, que se extiende desde la octava de Pentecostés hasta la fiesta de San Pedro y San Pablo; la que denominan de la Virgen María, que empieza el 1 de agosto y termina en la vigilia de la Asunción; y finalmente la Cuaresma de preparación a Navidad, que dura 40 días completos. Las privaciones que se imponen durante estas 3 Cuaresmas son análogas a la de la Gran Cuaresma, sin llegar a ser tan austeras. Las demás naciones cristianas del Oriente celebran igualmente varias Cuaresmas, y con una austeridad mayor que la de los griegos, mas estos detalles nos llevarían muy lejos. Terminamos aquí lo que nos propusimos decir de la Cuaresma en su aspecto histórico. Ahora trataremos de los misterios de este santo tiempo.